apostasía en Baal-peor, la trampa de la idolatría y la inmoralidad, parte 2. Vamos a ver si logramos finalizar esta parte 2 o nos queda una parte para la siguiente semana. Pero estamos estudiando la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Es muy importante enviar un saludo muy especial para nuestros hermanos y hermanas que se conectan a través de esta plataforma Zoom del programa Altar Familiar, como también a través de la página de Facebook y nuestros hermanos también. Este mensaje, este programa de este día queda grabado también en el canal de YouTube para que usted pueda seguir todos los mensajes que tenemos. Hay una realidad que nosotros como pueblo debemos de entender para el tiempo del fin. Y lo que nosotros debemos de entender es que Dios nos ayuda en nuestro diario vivir a poder comprender que la historia del pueblo de Israel durante su peregrinaje, desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, encuentra un paralelo con el Israel moderno para el tiempo del fin. Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios saca a su pueblo del mundo, un paralelismo. Peregrinamos en este mundo como el pueblo de Israel peregrinó por el desierto. El desierto es un símbolo del mundo. Hoy nosotros peregrinamos en el mundo. Hay obstáculos que encontramos. Tenemos que tener cuidado con las costumbres de los pueblos, de las naciones que no temen a Dios, que no creen en Dios. Debemos de tener mucho cuidado con sus costumbres, con sus hábitos, con sus prácticas. Debemos de tener mucho cuidado con la influencia que pueden ejercer en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras familias, en los hogares. Debemos de clamar a Dios para que nuestro peregrinaje sea viendo al invisible en medio del desierto del mundo. Hoy vamos a ver un tema que realmente marcó la experiencia cristiana del pueblo de Israel en el desierto frente a las fronteras de la Canaán. Cuando nosotros estudiamos los testimonios en la historia de los patriarcas y profetas, en el capítulo 41, bajo el título La apostasía a orillas del Jordán, en las páginas 430 y 431 y el capítulo 25 del libro de Número, nos damos cuenta cómo realmente sucedieron estos problemas en el campamento de Israel. Recordemos que la semana pasada estudiamos que el pueblo de Israel acampaba a orillas del Jordán. Estaban ya en las fronteras de la Canaán. Ahí se acomodaron tanto que ya no había necesidad ni de la columna de fuego ni de la columna de nube, sino que ahí estaban en un ambiente tan maravilloso porque habían árboles, había un bosque bonito, habían palmeras, habían frutas, los niños, los jóvenes iban a la ribera del río, podían bañarse en el río. Era una comodidad tan grande la que encontraron en el valle de Sittim. Y ahí, en esa comodidad tan grande, no fueron los enemigos que vinieron con armamento bélico para poder probar la fe del pueblo de Dios. Fue un enemigo que usó una estrategia silenciosa para poder introducirse dentro del campamento de Israel y causar una destrucción terrible en las fronteras de la Canaán. Se repite la historia del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Veamos el resumen del tema de la semana pasada. Número 1, encontramos que después de grandes victorias, Israel llegó al valle de Sittim, cerca de la tierra prometida. Israel acampó en el valle de Sittim, un lugar fértil, agradable, junto al Jordán. Pero ese territorio estaba contaminado por la idolatría y la inmoralidad. Quiero que por favor escuchen, hermanos. Todas las costumbres que se practicaban
en el territorio de Canaán estaban mezclados con costumbres idólatras, estaban mezclados con sistemas espiritistas, con sistemas paganos, pero todas esas festividades se vestían de sensualidad, de inmoralidad, porque todo estaba dedicado al culto de Baal, en donde incluía prácticas degradantes de sensualidad. Noten esto, donde se abusaba de las situaciones que realmente eran prohibidas, pero en ese tiempo, cuando venían estas fiestas, estas orgías, era un libertinaje tal que a los hombres no les importaba tomar una mujer del prójimo, tomar una familia, un familiar. Es decir, hermanos, todos estos temas que sucedían en estos territorios de Canaán, el pueblo de Dios tenía que tener mucho cuidado. La comodidad, la inactividad y el ambiente pagano comenzaron a debilitar la vida espiritual del pueblo de Israel. Venían de Egipto hacia la tierra prometida, estuvieron dando vuelta 40 años en el desierto porque Dios quería que el pueblo de Israel se olvidase de las costumbres de Egipto, que pudiesen colocar su mirada en el galardón, que pudiesen colocar su mirada en el invisible, pero lamentablemente cuando llegaron al valle de Sittim comenzaron a relacionarse con las costumbres, con los hábitos y con las prácticas que se celebraban en las fronteras allí con las naciones extranjeras. Y ahí es donde el pueblo de Dios encontró el enemigo más peligroso. Poco a poco se fueron alejando de Dios sin darse cuenta. Este tiempo de espera fue una prueba que reveló la condición del corazón de muchos. Queridos hermanos, ¿cuántas veces la comodidad, la inactividad y el estar mucho tiempo en ambientes no saludables para nuestra vida espiritual, en ese tiempo de espera se revela la condición de muchos corazones que peregrinan, que están peregrinando dentro de la iglesia de Dios, pero que sus objetivos, sus ideales no están en la tierra prometida, están en este mundo que muy pronto será destruido por los juicios de Dios. En el contexto histórico, Israel había llegado a Sittim, un lugar de descanso antes de cruzar el Jordán. Sí, un lugar de descanso, un lugar donde ellos iban a disfrutar de la comodidad que estaba ahí en el valle de Sittim, pero muchas veces la comodidad es el mayor peligro para el pueblo de Dios. Moisés preparaba la conquista de Canaán y Satanás preparaba una estrategia mucho más peligrosa que un ejército. El enemigo tiene 1000 máscaras y el enemigo trata la manera de poder usar diferentes trampas con una carnada especial para poder hacer tropezar al pueblo de Dios. Mientras Moisés preparaba la conquista de Canaán, Satanás preparaba una estrategia mucho más peligrosa que un ejército. Balac, el rey Balac, no pudo destruir a Israel mediante maldiciones. Balaam, el profeta de Dios, comprendió que si lograba separar al pueblo de Dios mediante el pecado, la protección divina iba a desaparecer. Ahora veremos cómo esta estrategia dio resultado. La espada, la hechicería y las maldiciones no pudieron vencer a Israel, pero noten esto que está en rojo, pero la seducción sí. Oiga esto. Ni brujo, ni espiritista, ni maldiciones, ni ejército con espada pudo vencer a Israel en el valle de Sittim. Pero la seducción sí, la atracción sí, la carnada sí, la sensualidad sí, la curiosidad
de lo desconocido, la curiosidad del no respetar los límites que Dios pone en nuestra vida cristiana, podemos dar el paso para poder caer en un abismo terrible y muchos no pueden salir de ese abismo. La tentación comenzó con relaciones aparentemente inocentes. Vean lo que dice Patriarcas y Profetas 430. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos. Pero después de algún tiempo, oigan, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. Las amistades del mundo. Dios no nos ha prohibido que nos relacionemos, pero que no nos dejemos influenciar por lo que el mundo practica. Dice este pensamiento inspirado, pero después de algún tiempo las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. Entraron las mujeres al campamento de Israel. ¿Y cómo eran esas mujeres? Muy atractivas, muy bonitas. Mostraban desnudez. Unas mujeres tan hermosas que los israelitas comenzaron a comparar a las mujeres de Israel con las mujeres madianitas. Las mujeres madianitas, dice, comenzaron a introducirse en el campamento de Israel. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Si lo aplicamos desde el punto de vista literal, ¿cuántos de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos han cedido a la influencia de estas mujeres que no tienen principios y que viven en el mundo y se introducen a través de familia, a través de trabajo, a través de amistades? Y en un momento inesperado, muchos de nuestros jóvenes están atrapados por la seducción y caen en ese lazo donde muchas veces no pueden salir. Y esto no causa alarma muchas veces ni a papá, ni a mamá, ni al pastor, ni a los hermanos de la iglesia, porque es una seducción cautelosa. Pero si lo aplicamos espiritualmente, ¿qué representa mujer en la profecía? Mujer representa iglesia. Y las mujeres tienen sus seducciones. Las iglesias tienen sus doctrinas. ¿Cuántas veces hay hermanos y hermanas? ¿Cuántas veces hay líderes, hay obreros, hay pastores o ancianos que son atraídos por diferentes seducciones, prédicas, mensajes de otras denominaciones religiosas y tratan la manera de introducir dentro de la iglesia todos estos mensajes que pueden destruir al pueblo de Dios? ¿Cuántas veces suena como el mundo, se oye como el mundo, pero no es del mundo? La música. Sí, mis hermanos, la música puede entrar a la iglesia como las mujeres madianitas entraron al territorio de Israel. La música puede entrar sigilosamente, cautelosamente, y puede embriagar la mente y el corazón espiritual del pueblo de Dios. Hay música que hace llorar a los ángeles dentro de la iglesia de Dios. Hay un tipo de música que no debemos de escucharla, ni mucho menos introducirlas en nuestra liturgia, en nuestros servicios religiosos. Ay, mis queridos hermanos, las mujeres madianitas entraron, comenzaron a introducirse cautelosamente dentro del campamento de Israel. Y noten, hermanos, que aquí hay un paralelismo interesante. Cuando vamos a buscar nosotros la cita de Apocalipsis capítulo 14 y leemos del versículo 1 al versículo 5, ahí me habla de las características de los 144,000. Y una característica dice, y estos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Se está hablando, mis hermanos, a la virginidad espiritual que el pueblo de Dios tendrá en el tiempo del fin.
que no escuchará doctrinas extrañas. ¿Cuántos pastores como Balaam instan al pueblo a seguir costumbres paganas, a seguir doctrinas de otras denominaciones, doctrinas del catolicismo, del protestantismo, que no tienen nada que ver con la fe del tercer mensaje angélico? Y de una manera tan sagaz, tan cautelosa, estas doctrinas se introducen dentro del campamento de Dios y causan destrucción. Y esto sucedió en las fronteras de la Canaán. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, seducirlos para llamar la atención a costumbres y ritos paganos, seducirlos para inducirlos a la idolatría. Vean el plan de estas mujeres. Muy pronto las mujeres religiosas, Apocalipsis 18 dice de Babilonia, la madre de las rameras de la tierra, que tiene en su mano una copa, un cáliz, donde le va a dar a beber a todas las naciones del mundo, a todos los moradores de la tierra le da a beber del vino, del furor y de su fornicación. Y dice la Biblia que los moradores de la tierra, los reyes, se han emborrachado por las fornicaciones y los deleites de la Gran Babilonia. Y dice que la Gran Babilonia tiene sus hijas. Y ese grupo de religiones falsas muy pronto violarán la ley de Dios, impondrán leyes contrarias a los mandamientos de Dios. Y ahí es donde el pueblo de Dios debe de ser cauteloso, cuidadoso, para no dejar que la influencia de todos estos puntos puedan oscurecer la sabiduría divina en el corazón de los hijos de Dios. Sigue diciendo el testimonio. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. ¿Cuántas veces un amigo o una amiga puede destruir los sanos principios de un joven, de una señorita en la iglesia? ¿Cuántas veces una amistad, un amigo del trabajo, un amigo de la familia, puede causar estragos dentro de un hogar? Interesante lo que dice el testimonio. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Ay, mis queridos hermanos, el pecado de Balpeor, el peligro más grande que el pueblo de Dios encontró en las fronteras de la Canaán, en el valle de Sitín. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento y vieron la diferencia. Los israelitas, los hombres, aún las señoritas miraban la diferencia entre los jóvenes de Canaán con los jóvenes de Israel, y entonces esas mujeres comenzaron a introducirse al campamento del pueblo de Dios. Por consejo de Balaam, el rey Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Yo les hago una pregunta en esta mañana a todos mis queridos hermanos que nos siguen a través de Facebook y a través de esta plataforma Zoom. ¿Cuántas festividades no existen hoy en nuestro mundo, donde muchos de nuestros hermanos abren la puerta y van a celebrar fiestas aparentemente disfrazadas de cristianismo, pero en su fundamento es el honor a los dioses paganos? ¿Cuántas veces nuestros jóvenes, nuestras señoritas, las familias, miembros de iglesia, a veces líderes, están en un terreno peligroso y secretamente se concerta esas fiestas paganas
que inducen al pueblo de Dios a asistir a esos lugares y entonces su fidelidad, su honor, su cristianismo queda cuestionado ante situaciones terribles. Ellos lo consideraban profeta de Dios. ¿A quién consideraban profeta de Dios? A Balaam. ¿Cuántos pastores de la iglesia son respetados, son honorables dentro de nuestra iglesia en diferentes niveles organizativos? Son considerados como siervos de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros como siervos, yo me pongo en primer lugar, podemos usar nuestra influencia para poder llevar al pueblo al desenfreno, para poder introducir doctrinas extrañas, paganas, que hacen un tropiezo para el pueblo de Dios? Y por eso dice el testimonio, ellos lo consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. ¿Cuántas veces como pastores nos podemos equivocar cuando no dirigimos al pueblo hacia un estándar mejor? ¿Cuántas veces como pastor de la iglesia podemos ser un tropiezo para que otros puedan alcanzar la perfección cristiana? Fue el profeta de Dios, el ungido de Dios, que en sus días fue la piedra de tropiezo para que el pueblo de Israel pudiese resbalar en el valle de Sitín, en las fronteras de la Canaán. Para el tiempo del fin, muchos profetas de Dios, muchos pastores levantarán la infernal tea satánica desde nuestros púlpitos y harán tropezar a muchos hijos sinceros de Dios. Se repite la historia a través de las diferentes escenas y episodios que experimentó el pueblo de Israel. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas, página 430. El pueblo, los hombres, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Querido hermano y querida hermana, ¿estás hoy en un terreno prohibido? ¿Estás pisando un lugar donde no tienes que estar? Ten cuidado, porque ahí están las redes de Satanás, las redes de la nueva era. Ahí están los lazos del cazador. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Y oigan lo que dice, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Quedaron hechizados. No fue un ejército belicoso el que destruyó al pueblo de Dios en las fronteras de la Canaán, porque el pueblo estaba fiel al Señor. Fueron seducidos, fueron hechizados. Esa música, ese baile, esa comida, esas costumbres, esos hábitos, esa desnudez deslumbró a los israelitas. Bajaron sus principios, bajaron sus defensas, desecharon su lealtad a Jehová y el resultado fue terrible. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. Para el tiempo del fin, el vino es un símbolo del vino de Babilonia. Ese vino que está en el cáliz, en la copa que tiene la mujer, que quiere fornicar con los moradores de la tierra y trae un vino especial para el pueblo de Dios, para que nuestras sensibilidades queden ofuscadas, para quebrantar los muros del dominio propio. Las doctrinas extrañas entran al campamento de Dios y muchos pueden ceder. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos.
Todos los problemas de sexualidad tienen siempre un fundamento espiritual. Y lamentablemente el pueblo adoró a los ídolos de Canaán en el valle de Sittim. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. ¿Qué clase de ritos eran esos ritos degradantes? Hermanos queridos, se practicó todo tipo de desenfreno sexual. Se hicieron sacrificios. Es increíble, hermanos, todo lo que sucedió en el valle de Sittim y encuentra un paralelismo para el tiempo del fin en el mundo religioso actual, en donde nosotros vivimos, donde el pecado se está legalizando, donde no hay diferencia entre lo bueno y lo malo, donde se pierde la percepción espiritual, donde los líderes vemos poco y no vemos lo que está más allá del peligro que está afectando al pueblo de Dios que está hoy en el valle de Sittim, en el mundo de la comodidad, ahí donde ya no caía más maná, ahí donde estaban a punto de entrar a la tierra prometida, donde ya comían de los frutos de la tierra prometida, ahí encontraron el enemigo más poderoso. Moraba Israel, dice Números 25:1, en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Una fornicación literal y una fornicación espiritual. Números 25:2. Las moabitas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los árdides de las mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley y fueron tanto los culpables que la apostasía se hizo nacional. Los líderes del pueblo, los principales, los padres de familia, los sacerdotes fueron los primeros en violar la ley y fueron tanto los culpables que esto ya fue una apostasía nacional. Y así acudió el pueblo a Baal-peor. La Biblia dice que comenzó, no fue una caída repentina, fue un proceso. Primero vino la curiosidad, después vino la amistad, después de la amistad ya había confianza y luego viene la participación. Interesante estos detalles. Y finalmente la apostasía. Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Notemos el orden. No comenzaron diciendo vengan a adorar a Baal. Primero fue una invitación social, después fue un banquete, luego fue una fiesta y finalmente un acto religioso. El pueblo de Dios debe de mantenerse firme ante los desafíos que hay en el mundo actual. Nuestros jóvenes deben de estar protegidos. Ya no era solamente asistir, ahora pertenecían espiritualmente a aquel culto. Habían roto su fidelidad al verdadero Dios. Y lo más triste es que seguían siendo el pueblo escogido. Exteriormente seguían siendo Israel, pero espiritualmente estaban unidos al enemigo. Esta es una de las mayores tragedias de la apostasía. Y esto se lleva al estado actual de la Odisea, que dice, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Sí, la tibieza espiritual es muy peligrosa, queridos hermanos. El pueblo de Dios se sentía seguro en el valle de Sittim, pero ahí en el valle de Sittim ellos no se dieron cuenta
que a pesar de que ellos creían seguir siendo el pueblo escogido, exteriormente seguían siendo Israel, pero espiritualmente habían abandonado a su Dios, habían roto los linderos que habían puesto sus padres. En los cultos de Baal y Astoret existía prostitución ritual. La inmoralidad sexual era considerada parte de la adoración. Por eso Satanás unió ambas cosas. Pablo recuerda este episodio en Primera de Corintios 18 cuando nos dice, ni forniquemos como algunos de ellos y cayeron en un día 23,000. En un día murieron 23,000. 23,000 se dejaron seducir. 23,000 que perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Ya miraban la tierra prometida, ya había un panorama exacto de ver la Canaán prometida a Abraham. Habían pasado más de 4 generaciones, más de 400 años, y ahora ellos tenían el privilegio de entrar a la tierra prometida. Pero lamentablemente cayeron postrados en el desierto por la comodidad del valle de Sitín. El pecado sexual nunca fue solamente un problema moral, era también un problema espiritual. El cuerpo que debía ser templo del Espíritu Santo terminó siendo instrumento de idolatría. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas comienzan una relación de amistad con el sexo opuesto y no se dan cuenta que rompen los linderos de sus principios y en un momento menos esperado ya están con un problema moral que los induce a un problema espiritual? Y esto, mis hermanos, sucedió en el valle de Sitín. ¿Qué dice el testigo fiel a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga lo que dice. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam, el siervo de Dios? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este versículo, hermanos, resume lo ocurrido en el Antiguo Testamento según Números 25, donde Balaam aconsejó a Balac que utilizara a las mujeres moabitas para seducir a Israel y apartarlo de Dios mediante la idolatría y la inmoralidad. Retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuántos tienen la doctrina de Balaam hoy dentro de este pueblo que aconsejan? Sí, hay personas que aconsejan, no, en la iglesia no vas a encontrar nunca un esposo, no vas a encontrar una esposa. Ve allá afuera, consíguela y tráela dentro del campamento. Eso se oye muchas veces en lugar de buscar la dirección divina, porque Dios es el que da y cuando da, da lo mejor. Enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cuántos Balaán modernos hay hoy dentro del pueblo de Dios que hacen alianza con el mundo, que hacen alianza con mujeres, símbolos de iglesia, que hacen alianza, pastores que hacen alianza con enseñanzas y doctrinas de otras denominaciones y colocan un tropiezo al pueblo de Dios para que el pueblo sacrifique cosas a los ídolos y cometan fornicación espiritual? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es el mensaje del testigo fiel para el tiempo del fin, para los que estamos en el valle de Sitín. Hoy estamos en el valle de Sitín y debemos de ser muy cuidadosos en nuestra manera de pensar. Tenemos la conclusión. En Sitín no hubo una guerra militar, hubo una guerra espiritual. Israel estaba muy cerca de la Canaán. Después de 40 años de peregrinación, el enemigo intentó destruir al pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. La misma estrategia sigue siendo hoy.
cuando el pueblo de Dios está más cerca del cumplimiento de las promesas divinas, Satanás intensifica sus esfuerzos para seducir, distraer y apartar de la fidelidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos dé de su gracia y de su bendición. Que podamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que en medio de las escenas finales de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios pueda alcanzar el nivel, el progreso espiritual que Dios demanda para el tiempo del fin. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por su atención. Que la paz de Dios quede con ustedes, es mi deseo en oración. Amén.